Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos ya listos para iniciar la exposición de la palabra de Dios, después de haber tenido un tiempo de adoración en cada hogar, y esto es algo también muy hermoso que esté pasando. No es, no estamos pensando en que pueda ser lo mejor, pero tiene un gran beneficio, hermanos. Estar en casa, con la familia, glorificando a Dios, ambientándonos a lo que tanto ya se había perdido, como es el culto familiar. Bueno, hay tantas cosas buenas que se están dando también a pesar de lo que sucede. Vamos a presentar un mensaje que tiene que ver con estas preocupaciones. Es una continuidad de la primera carta de San Pedro en estas exposiciones que hemos de presentar. Pero quiero decirles que todo esto está escrito y ya podrán ustedes tener acceso a ello. Se les enviará o ustedes podrán eh, pues buscar en la página de la iglesia o a través de los programas. Vamos a decirles entonces con mi esposa que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y así, desde nuestros hogares les enviamos un saludo muy cariñoso, esperando que Dios los siga guardando, protegiendo y permitiendo momentos también muy especiales en nuestra comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque una vez más nos permites exponernos a tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tanta necesidad de ella. Y te bendecimos porque no ha faltado esta bendición tan grande. Lo que resta ya será de nosotros, que llevemos a la práctica o que busquemos tu gracia y que podamos vivir conforme a lo que tú deseas. Gracias por todas tus promesas y por lo que tú has preparado ya, Señor. Bendito seas. Gracias porque en los momentos difíciles tienes palabra tuya para nuestras vidas, nuestras almas, nuestra iglesia. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón. Continuamos con la primera carta de San Pedro en el capítulo 1, pero ahora ya los versículos 6 y 7. Expusimos los versículos 3, 4 y 5. Y les invitaba a memorizar esas porciones. Vamos con el 7 ahora. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en lo cual vosotros os alegráis. Estamos muy acostumbrados a hablar de la alegría cuando se dan las cosas que humanamente decimos como buenas, benéficas, eh, cosas que estábamos esperando, cosas que estábamos deseando. Bueno, y hay alegría porque también tenemos situaciones muy benéficas. Queridos hermanos, pero la Biblia aquí habla no de esa alegría, sino que habla de una alegría que tiene un trasfondo salvífico, una alegría que se fundamenta en la obra de Dios en nuestras vidas, una alegría que está fundamentada en lo que es verdaderamente esencial en nosotros y para nosotros. Y esta es la salvación de nuestras almas, como va a decir en otro versículo más adelante, en el 9, el apóstol San Pedro, del capítulo 1, versículo 9. Sí, esto es la alegría, de esa alegría vamos a hablar ahora, de esa alegría que se puede dar aún en medio de situaciones difíciles. ¿Y por qué invita el apóstol o por qué el autor, el escritor sagrado
invita a esta alegría o habla de esta alegría, bueno, hay tres realidades que debemos tomar en cuenta, que ya se han expuesto y de las que somos partícipes. Uno, renacer a una esperanza viva. Cuando en el bautismo nos levantamos de las aguas bautismales, iniciamos un camino que tiene que ver con un nuevo nacimiento, con un renacer a una esperanza viva. Empezamos a dar los primeros pasos que van a permitirnos mirar más adelante y pasos que terminarán en el final de nuestros días, pero para tener esa entrada dichosa al cielo, del bautismo al cielo, vamos a decir. Pero ya estamos siendo impregnados de esa esperanza. Nuestros pasos van dirigiéndose a esa esperanza viva. También ya en el cielo está reservada nuestra herencia. Ahí está guardadita, hermanos, y nadie lo puede tocar ni hacerle daño, como decíamos. Uno es la esperanza viva, pero otro es la herencia que tenemos reservada en los cielos. Perdón. Y de esta manera, entonces, se hablará de alcanzar la salvación que ha estado preparada o que está preparada para cada uno de nosotros para ser manifestada en el tiempo postrero, dicen los textos que ya vimos. Sí, esa salvación que va a consistir en la experiencia gloriosa en cada uno de nosotros. Y a partir de ahí ya no habrá más llanto ni más dolor, ya en el lenguaje apocalíptico. Muy bien. Por estas tres cosas, entonces, por estas tres realidades, pues debe esta ser motivo suficiente para gozarnos en el tiempo presente. Y con esto se nos está diciendo que pongamos atención en esta obra de Dios, esperanza viva, herencia reservada y salvación plena. Atendiendo a eso, pensando en eso, meditando en eso, llenándonos de eso, entonces en nuestro interior debe haber gozo, alegría. Y esto debe darse, hermanos, así. ¿Por qué? Porque hay razones muy valiosas. Y si no se da ese gozo, esa alegría, hermanos, si no se da, entonces debiéramos revisar nuestra relación con Dios. Porque algo no está bien. Y esto debe servirnos de reflexión. Y esta es una de las funciones de los momentos difíciles para hacer ver cuál es nuestra condición, verdadera condición. No vaya a ser que estemos aparentando, mostrando y autoengañándonos o engañando a los demás en un testimonio que decimos cristiano, pero que en los momentos difíciles ya no se ve. Ahora, ese gozo es una experiencia real en la verdadera vida cristiana. Y ahora, hermanos, teniendo en cuenta eso, hemos de hacer algunos comentarios. Sí. Perdón. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Así. Vosotros os alegráis, o se puede traducir también, rebosáis de alegría. No solo es algo que se da una alegría, no. Cuando dice, y por eso es bonita esta traducción, se está rebosando. Es más, está aflorando, está saliendo de nosotros.
una alegría que no queda retenida en el interior, sino que sale y se hace visible. ¿Está bien? Por eso esta expresión rebosáis de alegría. Pero esto es algo que viene redactado, y permítame tantito esto, hermanos, y ayúdenme ustedes. Esto viene redactado en indicativo, en modo indicativo. Y el modo indicativo tiene que ver con la acción de Dios en nuestras vidas. Y aquí esa acción se define como un hecho, por eso es en indicativo. Y para ayudarnos a comprender esto, bueno, es decir también que muchas porciones vienen en imperativo. El imperativo son las exigencias, pero exigencias que tienen un antecedente, el indicativo o la acción de Dios. Por cuanto Dios ha hecho esto, esto y esto, entonces va a demandarnos algo. Pero aquí está hablando de la acción de Dios. En algunas ocasiones yo les he dicho, el pueblo de Israel, es cierto, recibe en el Sinaí la Torá, recibe todas esas exigencias, mandamientos, preceptos, bueno, ¿cómo se define todo esto? Pero todas ellas vienen en imperativo, son exigencias, pero se dan después de que Dios libra a Israel de la esclavitud egipcia y empieza a caminar. Entonces después exige, primero salva y después exige. Aquí está salvando, hermanos, aquí está salvando. Y la evidencia de esa acción salvífica de Dios en nuestras vidas es que pues rebosemos de alegría, en lo cual vosotros alegráis, dice el apóstol. Ahora, y esto debe ayudarnos, hermanos, porque es lo que Dios está haciendo. No está diciendo, si viniera en imperativo, diría de la manera siguiente, en lo cual vosotros debéis alegraros. ¿Está bien? Más o menos así podría ser. Debéis alegraros. O demando de ustedes que rebosen de alegría, pero son exigencias. Pero no viene redactada así, viene en un indicativo donde está hablando lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho en nosotros es llenarnos de esa alegría, de ese gozo, por las tres cosas que ya les dije, hermanos. Así es que, si esa alegría, les decía, y ese gozo no está en nosotros, porque se puede traducir de las dos formas, alegría o gozo. Si no está en nosotros, ¿sí? Si no está en nosotros, bueno, debe ser motivo de revisión, como les había dicho. Comúnmente algunos definen la alegría como algo pasajero y el gozo como algo permanente, pero en realidad en el original tenemos esta expresión que puede traducirse de esas formas. Pero es algo no pasajero, es algo permanente. Y si quieren decirle gozo, digan gozo. Es algo permanente, es algo que está. Y va a estar en todas las circunstancias, en todos los momentos, en todas las situaciones de nuestro diario vivir hasta que lleguemos al final. Ciertamente hay argumentos contra la alegría y la esperanza, pues la condición cristiana trae de entrada aflicción y sufrimiento. Sí, esta es una concepción que debemos cada vez tenerle, hermanos. Sí hay eso, hay eso. El que haya alegría no quiere decir que es ausencia de aflicciones, no, es una coexistencia de ambos. Ahorita vamos para allá. En este lugar, el autor asegura simplemente que la situación triste no es ninguna objeción, aunque seáis afligidos. Tranquiliza aludiendo al breve plazo, dice, por algún tiempo. Y no quiere decir que todo el tiempo será esto. No quiere decir que
esto ya vino para quedarse y no va a cambiar nada. No, no, no. Dios puede permitir que cambie, sí, claro que sí. Y el cambio definitivo se va a dar mañana. Pero también puede darse aquí en esta vida. Pasaremos crisis, pasarán esas, vendrán, nos preparamos, como la iglesia primitiva lo hacía, se preparaba para cuando viniera la persecución, estaban listos, venía la persecución, volvían tiempos de bonanza y sí, esto es algo que puede darse aquí en breve tiempo, dice San Pedro. Vamos avanzando en esto, hermanos, y espero ir con calma porque quisiera que ustedes, hermanos, después de estas exposiciones, ustedes y yo quedáramos listos para lo que Dios quiera. ¿Está bien? Bueno. Aquí se ofrece hay una explicación para las dificultades del de los momentos difíciles que tenemos, vamos a decirlo así, ya que estas son, se le conoce como tentaciones o pruebas. La relación entre la gloria de la salvación y el sufrimiento se explicará más ampliamente en el transcurso de la carta. Aquí está iniciándose eso. El versículo 6 dirá que a pesar de todo, hay ya motivo para alegrarse. Ya lo dijimos al principio. Suficiente motivo para alegrarse por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces debe haber gozo, debe haber alegría. Y aquí es donde se le conoce como la coexistencia del sufrimiento y el gozo, del sufrimiento y la alegría. Y en esa coexistencia vamos viviendo la vida cristiana, vamos creciendo, vamos creciendo. Una de las cosas que se dice que en el reino mineral no es lo mismo que el reino vegetal o donde están los seres vivos, porque los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero crecen, pero los minerales no. Pero también se dice que sí, aún las piedras crecen. Bueno, es una referencia. Pero su crecimiento tiene que ver con la sobreposición de una piedra con otra. Y queda otra piedra, en realidad son dos piedras, pero ya en el transcurrir de los años, de los siglos, esas dos piedras llegan casi a ser una. ¿Ah? A eso se le conoce como un crecimiento de yuxtaposición. Se unen una encima de la otra y va creciendo. Pues algo semejante está diciendo aquí. Aquí vamos encontrándonos nosotros en esta presencia del sufrimiento, pero también del gozo. Y vamos viendo esta coexistencia y vamos diciendo tal vez que a través de ella tenemos un crecimiento, y si quieren usar la palabra yuxtaposición pueden hacerlo, que simboliza eso. Bueno, es decir, el crecimiento de la vida cristiana no está exento de o ajeno a o no, a esos sufrimientos. No, hermanos, ahí es donde empezamos con problemitas cuando queremos verlo de otra manera. Dios no nos ha engañado, hermanos, y la carta de San Pedro nos va a esclarecer mucho más. Una coexistencia entre la alegría y el sufrimiento, o alegría en el sufrimiento. Por lo anterior hemos de entender que el indicativo rebosáis de alegría solo quiere dar pie a la alegría en la penosa situación de los cristianos. En una frase de consuelo va a decirnos el escritor sagrado: alegraos porque tenéis motivos para alegrarse. Toda la carta habla, no ya de eventuales persecuciones como se dieron en estos tiempos cuando se escribe la carta la carta de San Pedro, la primera carta, se escribe en tiempos de persecución. Algunos consideran que esta carta es, por la calidad del griego con la que aparece en el original, es una de las cartas que tiene toda la comprensión que pudo haber expresado San Pedro, pero que no lo escribió él. Bueno, pero ya sea en la persecución de Nerón o de Domiciano, bueno,
Lo cierto es que su contexto es persecución, como es el contexto del libro de Apocalipsis que decíamos. Pero la iglesia continúa y llega hasta nosotros. Entonces, habla de dificultades de la vida cristiana en determinadas circunstancias hasta que lleguemos al final. No siempre será persecución, pero sí habrán dificultades. Y esas dificultades en la vida cristiana van a permitirnos pues constatar esa bendición de Dios de permitirnos el gozo en medio de ellas. Y esto es lo raro para las personas que no tienen a Dios. La carta muestra la posibilidad de afrontarlas con alegría y esperanza, todas estas situaciones. Pero no se trata de una idea singular del apóstol Pedro, de San Pedro, o pseudo Pedro, dicen algunos eruditos. Bueno, no se trata de aquí nada más en esta carta estos asuntos. No, vienen en diferentes porciones y si alcanzan a leer el artículo, ahí vendrán las citas, Mateo 5 del 1 al 12, Lucas 6 del 20, bueno, Santiago, Hebreos, bueno, hay varias citas que van a hablarnos de lo mismo. Y esto es bueno que quede claro, hermanos. Y esas no están en un contexto de persecución, algunas de ellas. Sí. Por eso trata de las dificultades de la vida cristiana, ¿sí? En determinadas condiciones. Ahora, muestra una sorprendente precisión y armonía cómo se trata esta situación del sufrimiento en un contexto y en otro contexto, pero en cualquier contexto Dios se glorifica al permitirnos el gozo en medio del sufrimiento. El versículo 6 termina diciéndonos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí es necesario aclarar, porque van a encontrar ustedes alguna versión que diga tengáis que ser afligidos en diferentes tentaciones. Porque la palabra peraismos se puede traducir como prueba, como tentación. ¿Está bien? Y desde luego aquí cuando se habla de prueba, cuando se habla de tentación, no significa lo mismo que en el capítulo 5, versículo 8 de San Pedro. Y aquí lo tenemos a la mano, 5:8. Ahí refiere lo siguiente, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí no se trata exactamente de la acechanza del diablo, procurando devorar las almas. No. Tentación aquí tendría que ver con otro concepto y por eso se puede traducir como prueba y por eso algunos optan por traducirlo como prueba. ¿Está bien? Pero es bueno aclarar estos asuntos. Esta idea de que Dios prueba a sus elegidos era corriente en la espiritualidad judía. Así es. De esa época cuando se escribe esta carta, o en los tiempos del Señor Jesús, es más, era un tanto conocido en el Antiguo Testamento, en la espiritualidad del Antiguo Testamento, vamos a decirlo, que Dios prueba a sus elegidos. Y su concepción era quizá bastante diferente a nosotros y debiéramos nosotros vernos así también. ¿Por qué? Porque resulta que que la tribulación, que la prueba, que para ellos era algo que no les sorprendía, no se escandalizaban con ella, al contrario, veían ahí una oportunidad donde pudieran mostrar en qué condiciones estaban, cuál era su relación con Dios y aspirar a crecer en esa relación, en esa comunión con Dios. En el cristianismo, ¿cuánto más debe ser así, hermanos? Si aceptamos que Dios está probándonos, decía el hermano Samuel Berberian, se prueba algo que vale la pena. Lo que no vale la pena se tira. Así. Bueno, si aceptamos que Dios está probándonos, entonces en lugar de quejarnos, desconcertarnos o desanimarnos,
A ver, debiéramos buscar la gracia divina para que en medio de esa tribulación, de esa prueba, podamos nosotros salir aprobados. Es decir, que ese examen lo pasemos bien. Y nos gusta pasarlo con 10. Bueno. Y así salir victoriosos para acreditarlo. Participar de la inmensa alegría de la esperanza cristiana, sí, porque en el momento que nosotros salimos victoriosos ante estas adversidades de la vida, nos permite ver con más claridad estas bondades divinas y esperar que el día de mañana sean plenas. En el versículo 7 nos hablará del fuego purificador de la prueba o tentación. Y esto no es raro en la carta, hermanos. En el 4:12 dice, y aquí lo tengo: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como diciendo San Pedro, a ver, no se me desconcierten. No, hermanos, no. Y que es algo que no cabe en la vida cristiana. ¿Quién lo dijo? San Pedro está diciendo aquí, no, ustedes no salgan con eso, por favor. Y nosotros no debemos salir con eso, hermanos. Algunos consideran que ya siendo cristianos, pues ya no tendrán que ver nada con situaciones difíciles y en los primeros pasos vamos encontrando esas situaciones difíciles, hermanos. Así es. Y el enemigo estará también en el contexto de tentación, dañándonos, pero en el contexto de prueba Dios estará permitiendo esto para ver cómo salimos, cómo estamos, y qué bueno que seamos examinados. Yo sé que los alumnos, y como maestro lo viví, yo sé que los alumnos, cuando saben de examen van preocupándose algunos, pero los que han estudiado hasta se emocionan, ¿no? Que venga. Y si el maestro sale, como algunos maestros, discúlpenme muchachos, no traje la prueba, no los voy a examinar ahora o cualquier cosa, la mayor parte del grupo va, bravo, pero aquellos que estudiaron van a decir, no maestro, pues ya me preparé, ¿cómo es posible que no me examine? Eso es indebido. No cometí ese error con mis alumnos, hermanos. Y fui un poquito exigente, bueno, dicen bastante, por eso me recuerdan algunos. Sí. Yo les decía, bueno, aquí está la prueba, empiecen a contestarla. Ustedes hagan todo lo posible por copiar y yo voy a hacer todo lo posible porque no copien. A ver quién gana. Sí, hermanos. Hermanos, la prueba es para promoción, decimos en el contexto educativo, para pasar a otro grado mayor. En este contexto es para crecer, para ascender. Y como que si estuviésemos llegando más arriba, hermanos. Este fuego revelará la autenticidad de la fe. Así es. A fin de que aparezca la calidad probada de vuestra fe. Para eso está la prueba. La verdadera fe es el oro que se aquilata. Sí. A fuego y es a la vez más preciosa que el oro perecedero. Hermanos, sobre este asunto voy a permitirme tantito, me permiten, porque es muy propio. Los jóvenes, si no pasaron desapercibido esto, bueno, se acordarán. Y principalmente los que estudian ciertas materias como física, química, principalmente química. Ahí hay un tema que se llama metalurgia. Y en la metalurgia se va enseñando cuáles son los diferentes métodos para procesar los minerales que contienen ciertos metales y obtener esos metales. Y es interesante las diferentes cosas que se hacen en metalurgia. Uno de los métodos más conocidos es la decantación, donde baja al fondo lo que se quiere obtener. Y así hay otros. Pero en el caso del oro es muy especial, porque el oro pues se trata del metal más fino que tenemos. El oro
se puede encontrar en vetas, se puede encontrar también en los ríos. Todavía siguen buscando oro en los ríos. Esas pepitas de oro del oeste son muy referidas, pero hay otros lugares donde lo siguen haciendo. Cuando encuentran ese oro que está un tanto contaminado con otras sustancias minerales, entonces van y siguen un proceso para purificar, limpiar ese oro, y en los primeros momentos pues va siendo un proceso no muy intenso, pero mientras va aumentando va usándose en este caso hornos o fuego intenso para purificar el oro, a tal grado que llegue a obtenerse un oro de 24 quilates. Y el oro de 24 quilates es un oro que de seguro está completamente purificado. Y de ese oro se está refiriendo aquí. Pero estuvo purificado porque siguió un proceso de fuego. Voy a decirlo brevemente, hermanos. Un proceso donde el fuego tuvo una acción especial. Y a través del fuego se fueron eliminando algunos minerales, inclusive algunos gases, para que no quedara nada en el oro, y tenemos un oro de 24 quilates. Ese es el oro que está purificado. Y a ese oro se refiere aquí. Ese quilataje es de 24. Claro, como el oro es muy maleable, porque es un metal maleable, entonces es necesario buscar otras sustancias, llámese cobre o plata, para hacer lo que se conoce como aleación. Entonces va aliándose y va disminuyendo el quilataje, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, ya lo demás ya va siendo más cobre que otra cosa. Bueno, eso sabe bastante algunos hermanos que trabajan en esto, como hermano Chosí. En la práctica lo sabe, ya platicaba. Y el oro es un metal tan precioso, oigan bien, que no le afecta ni siquiera los gases. Los ácidos. Y hay ácidos muy fuertes. Está el ácido sulfúrico, el nítrico, el clorhídrico, pero dentro de los más fuertes está el nítrico y está el clorhídrico. Y si ustedes le ponen al oro, le ponen ácido, no lo va a oxidar, no lo va a afectar. Y vayan ayudándome, hermanos, por lo que se va a aplicar. Y si ustedes le ponen el ácido nítrico, tampoco. La única forma como el oro puede llegar a afectarse es cuando se fusionan los dos ácidos más fuertes que hay, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, y se forma una sustancia conocida como agua regia. Y esa sí ya afecta el oro, pero ya la verdad es que como no pudieron de otra forma, ya hasta exageraron. Y con esto quiero decirles que cuando Dios está diciendo que nuestra fe es como ese oro purificado de un quilataje más alto, está diciendo que ni las situaciones difíciles ni el fuego va a afectarnos, o eso nos va a purificar, y los ácidos no nos van a dañar, y las situaciones aquellas no podrán contra nosotros, porque Dios quiere hacer de nuestras pobres vidas esa clase de fe como un oro completamente purificado. Y todavía más, dice el escritor sagrado. Hasta aquí vamos a llegar, hermano. Lo que Dios quiere en las situaciones difíciles es pulirnos, es aumentar nuestro quilataje, hermanos. Es purificarnos. Y qué hermoso es que ustedes puedan ver en este tiempo presente, por lo que sucede en otras circunstancias difíciles, que son pruebas que Dios está mandando, y atención, en lugar de quejarnos y de hacer esas cosas comunes, postrémonos a Dios. Señor, no te pido que me quites esto, te pido que me ayudes a ser victorioso. No te digo que no me examines, examíname, Señor, lléname de tu gracia para sacar una excelente calificación. Esa es la realidad de la vida cristiana, esa es la realidad del sufrimiento, de la coexistencia del sufrimiento y el gozo.
Que Dios permita que ustedes y yo podamos ver estas adversidades como las oportunidades que Dios nos concede, nos está probando para que nuestra fe vaya purificándose, porque es más preciosa que el oro de 24 quilates. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos ver en estas situaciones difíciles que tú permites como creyentes, por cuanto hemos entregado nuestra vida a ti, te estamos buscando y obedeciendo, Señor. Entonces lo que vendrá en nosotros serán pruebas, pruebas que tienen un propósito tan benéfico de permitir que sean purificadas nuestras almas. Porque tú quieres recibirnos el día de mañana con tus brazos abiertos, ya purificados. Bendito seas. Llénanos de tu gracia. Bendice a tu iglesia. Anímale, fortalécele y concede que esta concepción pueda quedar impregnada en sus mentes y corazones y también en mí, Señor, que necesito tanto. Y todos juntos podamos ver este proceso maravilloso que tú estás permitiendo en medio de las tribulaciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que te manifiestes en nosotros, rogándote al mismo tiempo que tu Santo Espíritu nos asista y nos gocemos cuando veamos que esa prueba la hemos pasado y la hemos pasado bien. Bendito seas. Amén.